Tema 3. Encarna las virtudes del discípulo y los valores del reino en tu diario vivir, claves de los 5 discursos. Tema 3. Encarna las virtudes del discípulo y los valores del reino en tu diario vivir. Un saludo de Leopoldo y René Lobo. Gracias por acompañarnos en esta serie sobre el estudio bíblico inductivo de la Biblia aplicado al Evangelio de Mateo. Son 3 temas y este es el tercero. Esperamos que ya hayas hecho la lectura del Evangelio de Mateo de principio a fin y que ahora tengas una visión más clara del panorama completo de este Evangelio. ¿Cuál crees que es el tema central de Mateo? Sí, el advenimiento, venida del Rey Mesías prometido a Israel en la persona de Jesús y el principio del establecimiento de su reino, de su gobierno en la tierra. También habrás hecho la segunda lectura de Mateo para descubrir su estructura, sus partes, como dijimos en el tema anterior. Mateo se estructura alrededor de 5 grandes discursos o cuerpos de enseñanza de Jesús intercalados por una serie de hechos del Señor. Así que leemos Mateo en 5 secciones de una enseñanza y una narración de hechos y así sucesivamente. También te pedimos que aplicaras una serie de preguntas a cada uno de los 5 discursos siguiendo los 3 elementos principales del método inductivo que son observación, interpretación y aplicación. Y cada uno de ellos tiene sus correspondientes preguntas que te ayudan a hacer bien este proceso. Si lo has hecho, habrás descubierto qué dice el primer discurso o de qué se trata, cuál es el tema principal. Tendrás un mejor entendimiento de quiénes fueron los primeros destinatarios de este mensaje, tanto en el momento en que el Señor lo pronunció, como para el tiempo que Mateo lo escribió. También tendrás una buena idea de cuál fue la reacción de estos primeros destinatarios o cómo respondieron al mensaje de Jesús. En tercer lugar, has intentado traer este mensaje a la actualidad, a tu momento presente. Sí, lo que llamamos la aplicación, para saber qué nos dice en nuestras circunstancias actuales, en lo personal, en lo familiar, en la iglesia, y qué nos dice para nuestro mundo hoy. El objetivo de este tercer tema es darte algunas claves que nosotros hemos entresacado de los 5 discursos sobre cómo vivir y andar cada día en el reino de los cielos. Decirte que cuando nosotros hacemos los 40 días de ayuno y oración, también hemos hecho este estudio inductivo de los 5 discursos de Jesús en el Evangelio de Mateo, con un grupo de personas interesadas en aprender a estudiar la Biblia por su cuenta. Y en ese momento tuvimos reuniones semanales por Zoom, así que había personas de varios países, fue un buen ejercicio. Y a continuación vamos a compartir contigo algunas cosas que descubrimos en ese grupo de cómo vivir y andar cada día en el reino de los cielos o reino de Dios. Mientras nos escuchas, te pedimos que pienses en cómo puedes tú encarnar las virtudes del discípulo, los valores del reino en tu diario vivir en estos tiempos de crisis y cómo puedes transmitirlos, cómo puedes enseñarlos a otros. Te preguntamos, ¿has podido hacer las 3 lecturas de Mateo? Primera, ver el panorama completo de todo el libro. Segunda, descubrir la estructura del libro. Tercera, descubrir el tema principal
los destinatarios y hacer la aplicación a tu vida de cada uno de los 5 discursos de Jesús. El primer discurso de Jesús se encuentra en Mateo capítulos 5 a 7. Se conoce como el discurso evangélico. Primer discurso de Mateo capítulos 5 a 7. Discurso evangélico. Jesús proclama la buena noticia del advenimiento del reino de los cielos y promulga sus leyes fundamentales. La naturaleza interior del reino de los cielos va más allá de la simple obediencia externa a la ley mosaica, Mateo 5. Descubrimos que en su enseñanza Jesús se metía en la vida de sus discípulos, hablando de cosas personales e incluso de pensamientos, actitudes y motivaciones del corazón. Como discípulos debemos estar dispuestos a abrir nuestra vida a los que nos están discipulando. Y como discipuladores no debemos tener miedo de abordar temas personales en la vida de nuestros discípulos, aunque ellos tienen que permitir que hablemos a su vida a este nivel. En el primer día de la guía 40 días nos hacemos preguntas como estas. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Cómo acceder a él? ¿Quién puede entrar? ¿Qué beneficios trae? ¿Qué demanda? ¿Es el reino de Dios para aquí y ahora? ¿Ya fue? ¿O tenemos que esperar su manifestación futura? ¿Es solo para el cielo o también para la tierra? ¿Afecta solo al individuo o también a la sociedad en su conjunto? Verás que al responder a las preguntas del método inductivo en los 5 discursos, estamos respondiendo a estas cuestiones clave del reino. Cuando hagas tus obras de justicia, que son caridades, ayunos u oraciones, hazlo en el secreto de tu intimidad con tu Padre Celestial. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El reino de los cielos es secreto, interior, personal. Pero si lo sabemos encarnar en nuestra vida, se manifestará en lo material y a la luz de todos los hombres que verán y sentirán su impacto. Amén. Como discípulo de Jesús y ciudadano del reino, mi meta y motivación es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y obedecer a los principios fundamentales de la ley, amando a Dios con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente, Mateo 6, y amando al prójimo como a uno mismo, Mateo 7 y Mateo 22, 34 a 40. Esto mismo voy a modelar con mi ejemplo y a enseñar a mis hijos y los de mi casa y a todos aquellos que Dios me está dando como discípulos. El segundo discurso de Jesús se encuentra en Mateo capítulo 10 y lo conocemos como el discurso apostólico. Segundo discurso, Mateo capítulo 10, discurso apostólico, elección y misión de los 12 discípulos, apóstoles de Jesús. Tiene como 3 partes este discurso apostólico y esta primera parte de la elección y misión de los 12 discípulos es Mateo 10, del 1 al 4, porque vemos que en este capítulo Jesús envía a sus discípulos primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel y deben anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús les da autoridad para echar fuera espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Que nosotros también podamos ejercer de una manera nueva la autoridad que Dios nos ha dado, especialmente en el lugar de la oración y en la obra de la evangelización. Y que esto nos llame a buscar
la llenura del Espíritu Santo y el poder de lo alto. Amén. Seguidamente Jesús da instrucciones a sus 12 discípulos al enviarles a predicar. Mateo 10 del 5 al 15. Jesús los envía a ciudades, aldeas y les instruye que busquen casas dignas de su mensaje, personas de paz. Mateo 10 del 11 al 13. El envío o comisión de Jesús a sus discípulos es lo que hoy conocemos como apostolado. Esto es la evangelización a los perdidos. Apóstol significa enviados o enviado. El Señor promete a sus enviados la provisión en el camino, Mateo 10, 9 y 10, y podemos entrever, según leemos el texto, posibles reacciones de los destinatarios de la predicación de los 12. Algunos los recibirán, otros no. Y estos últimos serán objeto del severo juicio de Dios. Muy severo, lo vemos en Mateo 10, del 11 al 15. Y esa tercera parte del capítulo Jesús advierte a sus discípulos que serán perseguidos. Mateo 10, del 16 hasta el final del capítulo. También vemos que Jesús no tiene reparo en desvelar a sus discípulos lo que les va a costar seguirle a Él y proclamar el mensaje del reino. Jesús exige la máxima lealtad y entrega, como lo vemos en este capítulo, versículos 32 al 33, 37, 38, 39, pero al mismo tiempo promete recompensa. Versículos del 40 al 42. Nosotros, como sus discípulos, necesitamos entender esto y no renunciar a que vendrán tiempos de adversidad y sufrimiento. Si queremos vivir piadosamente, sufriremos persecución y por eso debemos mantenernos en la enseñanza de Jesús. La persecución les dará la oportunidad para testificar incluso a los gentiles. El Espíritu Santo les dirá lo que tienen que decir en ese momento. Tienen que perseverar hasta el fin para ser salvos. No deben temer, sino deben seguir proclamando lo que el Espíritu les diga. Deben amar a Dios por encima de todo y de todos. Recibirán su recompensa. Sus ojos puestos en Jesús, máximas exigencias, máximas recompensas. Promete la ayuda del Espíritu del Padre para ser testigos ante los perseguidores. Mateo 10, 19. Es probable que Mateo incluyera los pasajes de 16 al 42, más bien para las comunidades cristianas judías de Antioquía de Siria, que primero recibieron su evangelio porque ellos estaban empezando a ser perseguidos y necesitaban escuchar este mensaje de Jesús. Mateo registra en su evangelio cómo Jesús advierte a sus discípulos de los peligros de la apostasía y de las terribles consecuencias de negar al Señor delante de los hombres. Está todo ahí en Mateo 10. En mi discipulado a otros no debo temer decirles lo que les va a costar seguir a Jesús y obedecer el Evangelio. Si diluyo demasiado el mensaje del Evangelio, mis discípulos no van a estar preparados para cuando venga la persecución. Debo ser un modelo para mis discípulos de una persona que confía en Dios aún en medio de los problemas, el sufrimiento y la persecución. Debo ayudar a mis discípulos a mirar hacia el futuro glorioso, las promesas que les espera si perseveran en el Evangelio hasta el fin. Y en 2 de Timoteo vemos cómo el apóstol Pablo puso en práctica muchas de las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos en este capítulo. Es hermoso ver, 2 de Timoteo, por ejemplo, impartió
autoridad a Timoteo al imponerle las manos. 2 Timoteo 1:6. Pablo le exhortó a no temer. 2 Timoteo 1:7. Le exhortó a predicar la palabra y a que instara a tiempo y fuera de tiempo. 4:2. Le animó a participar de las aflicciones del Evangelio por el poder de Dios. 1:8. Y a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. 2:3. Le aseguró que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 3:12. Pablo además le dice a Timoteo que habrá recompensa, esto en 2:12, porque dice que si sufrimos también reinaremos con él. También en 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El tercer discurso de Jesús se encuentra en Mateo capítulo 13. Se conoce como el discurso parabólico. Tercer discurso, Mateo capítulo 13, discurso parabólico. En 7 parábolas, Jesús desvela a sus discípulos los misterios del reino de los cielos, escondidos desde la fundación del mundo. No así a los judíos endurecidos, a quienes solo les habla en parábolas, sin darles la explicación. Mateo 13, 10 a 18, 13, 34 a 35 y 13, 51. En este capítulo 13 de Mateo se nos expone de manera magistral el estilo de enseñanza y el modelo de discipulado de Jesús. Es la mejor de las exposiciones de cómo usó su enseñanza para preparar a sus discípulos para el reino y para exponer a la condenación a quienes rechazaron los propósitos de Dios para sus vidas. En los días 25 a 27 de la guía 40 días, explicamos el significado que el Señor da a cada una de sus parábolas y cómo éstas nos descubren el reino. Cómo las parábolas responden a las preguntas que nos hicimos desde el principio, tales como, si Dios es rey y gobierna, ¿por qué existe tanto mal en el mundo? Si Dios es bueno y poderoso, ¿por qué permite que sufra al inocente? ¿Por qué no castiga al malo y hace prevalecer la justicia en el mundo? Una anotación sobre las parábolas y el uso que Jesús hace de ellas. Las parábolas son ilustraciones basadas en historias de la vida real. Son comparaciones o semejanzas. Dice, ¿a qué podemos asemejar o con qué compararé el reino de los cielos? En Mateo 13 Jesús se vale de las parábolas para explicar diferentes aspectos, pasado, presente y futuro, del reino de los cielos. Jesús usa las parábolas para que sus oyentes entiendan que el reino es un misterio, es algo espiritual. Solo los discípulos que se acercan a Él para pedir que les explique las parábolas reciben entendimiento. Jesús usaba parábolas con imágenes que eran familiares para la gente, como por ejemplo imágenes de la agricultura, de la pesca o de la cocina, para facilitar su comprensión. Al final, el entender es responsabilidad del que oye. Si el que oye hace preguntas y activamente busca un entendimiento más profundo, lo recibirá. Jesús no era culpable de que la gente no entendiera sus enseñanzas. Es posible que Jesús haya usado las parábolas precisamente para ver si alguien venía a preguntarle sobre su significado. La gente no venía a preguntarle porque tenían el corazón endurecido y no tenían la intención de poner en práctica sus enseñanzas. De esta manera Jesús sabía en quién invertir más tiempo y esfuerzo y en quién no.
Esto mismo debemos hacer los que evangelizamos, pastoreamos o discipulamos a otros, darles tareas para hacer y ver si demuestran interés haciendo lo que les pedimos, o si debemos invertir nuestro tiempo en otros que realmente muestren interés. El cuarto discurso de Jesús se encuentra en Mateo capítulo 18, se conoce como el discurso eclesiástico. Cuarto discurso, Mateo capítulo 18, discurso eclesiástico, la importancia de las relaciones interpersonales en el reino de los cielos. Jesús enseña la voluntad del Padre para la convivencia de sus hijos escogidos fuera del mundo en la nueva comunidad mesiánica, primicias y modelo del reino de Dios entre los hombres. Mateo 18, del 1 al 35. En aquel tiempo vinieron sus discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, puntos suspensivos. A la pregunta de los discípulos, Jesús les habla de los pequeños y los descarriados. Uno tiene que ser como un niño para entrar en el reino de los cielos, y la nueva comunidad de creyentes se compone de personas que practican un nuevo estilo de vida y se basa en la comunión entre todos sus miembros. Mateo 18, 1 al 35. Hay una atención preferente a pequeños, humildes, es decir, los discípulos que son como niños, y una preferencia también por los débiles en la fe o los extraviados, que son la oveja descarriada. Estos son los más importantes en el reino, y Dios juzgará a quienes les haga tropezar. Jesús vino a salvarlos. Esto lo vemos en los primeros 14 versículos de Mateo 18. Y la corrección fraterna será el modo de reforzar la vida en comunidad. Versículos del 15 al 20. Jesús establece para el pueblo de su reino el perdón incondicional entre todos los miembros de la comunidad. Perdón que debe reflejar el carácter compasivo y perdonador del Rey, según lo vemos en la parábola del versículo 21 al 35. En respuesta a la pregunta de Pedro sobre el número de veces que era obligado a perdonar a su hermano, Jesús cuenta la parábola sobre el deudor que no perdonó. Dice que al final, en el reino de los cielos, el rey hará cuentas con sus siervos. Tendrá misericordia de los que han perdonado de todo corazón a sus hermanos. Serán entregados a los verdugos, rechazados o echados fuera del reino, todos los que no han querido perdonar. Una parte importante del modelo de discipulado de Jesús fue enseñar a sus discípulos la importancia de tener relaciones sanas con los demás. El perdón es de suma importancia para poder resolver los conflictos interpersonales. Nuestras relaciones aquí en la tierra terminarán por afectar las decisiones que se toman en el cielo. La iglesia o comunidad equivale a decir los elegidos o los llamados fuera de este sistema, esa es la iglesia. Como congregación o grupo de creyentes tenemos más poder de influencia en el cielo y en el lugar de la oración si estamos unidos y en buena relación unos con otros. Es de resaltar que los judíos tenían establecido como mínimo el número de 10 varones para establecer formalmente una comunidad o asamblea con atribuciones legales delante de Dios. Pero aquí en Mateo 18 vemos que Jesús establece el número de 2 o 3, hombres o mujeres, indistintamente, congregados en su nombre, y les promete su presencia. Allí estoy yo en medio de ellos.
Por tanto, les asegura que pueden contar con su respaldo y autoridad. Cuando hay armonía en la iglesia o comunidad, ésta tiene autoridad delante de Dios para corregir los abusos de unos miembros contra otros que pueden terminar siendo excluidos de la comunión de los santos, de los hermanos. Y el poder y la autoridad reside en una comunidad en armonía y en el común acuerdo de 2 o 3, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. El quinto discurso de Jesús se encuentra en Mateo capítulos 24 y 25. Se conoce como el discurso escatológico. Quinto discurso, Mateo capítulos 24 y 25, discurso escatológico o del final de los tiempos. Jesús desvela a sus discípulos los acontecimientos sobre la destrucción del templo, el asolamiento y destrucción de la ciudad de Jerusalén, la dispersión de la población de Judea. También sobre las señales que precederán al retorno del Hijo del Hombre a la tierra y sobre el fin del siglo, o de este sistema tal y como ahora lo conocemos. En el versículo 3 del capítulo 24 de Mateo, los discípulos se acercan a Jesús y le hacen una pregunta sobre 3 temas. Dicen, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En su respuesta, Jesús empieza con la última pregunta, que tiene que ver con las señales antes del fin del siglo. Mateo 24, 4 a 14. Luego habla de la destrucción de Jerusalén como un anticipo de lo que será una tribulación más global, 24, 15 a 22, que precederá a la segunda venida, 24, 23 a 44. Los versículos 45 a 51 posiblemente son una introducción al capítulo 25. La plena manifestación del reino de los cielos incluirá juicio para los malvados y recompensas para los justos. ¿Qué entendían los judíos por el fin del siglo? Para los judíos de la época de Jesús había 2 siglos o eras, el siglo actual y el siglo venidero. El siglo actual era el siglo en el que reinaba Satanás y el sistema de maldad, donde había injusticia, enfermedad, endemoniados. Los judíos entendían que ese siglo llegaría a su fin con la venida del Mesías, quien inauguraría el siglo venidero y el reino de Dios, el siglo del Espíritu Santo, donde reinaría la justicia, donde no habría enfermedad ni demonios para atormentar a la gente. El fin del siglo actual se caracterizaría por sanidades, señales y prodigios espectaculares. Jesús corregía los conceptos erróneos que los discípulos tenían sobre el reino de los cielos. Los discípulos y los judíos en general creían que el reino de los cielos iba a ser una gran fiesta para el pueblo elegido y juicio para sus enemigos. Pero Jesús dice a sus discípulos que habrá mucho sufrimiento y tribulación para sus seguidores antes que llegue el fin, la plena manifestación del reino de los cielos. Los discípulos creían que cuando viniera el Mesías establecería su trono inmediatamente. Empezaría el reino de justicia. Pero Jesús les dice que aunque el reino ya está en medio de ellos, en la persona del Rey, todavía no se ha consumado. La consumación del reino de los cielos, o sea, la plena manifestación de éste, acontecerá con el regreso del Hijo del Hombre. Pero antes de este acontecimiento
habrá un tiempo de espera. Recordemos que la profecía tiene una progresión y tendencia hacia la plenitud en su cumplimiento. Se va cumpliendo en ciclos y en distintos tiempos. Debo, por tanto, entender en qué momento estoy, qué pide Dios de mí, si me sitúo en una determinada profecía. ¿Qué debo hacer para buscar primero el reino de Dios y para extenderlo? Situándonos en Mateo capítulo 24. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14, qué promesa más maravillosa, qué reto más grande. No se sabe cuánto tiempo habrá que esperar. Entre tanto, no es el momento de que nos durmamos o de que vivamos de cualquier manera, querido hermano. Es importante que los siervos del Señor estemos haciendo lo que Él nos mandó hacer, que seamos buenos administradores de lo que se nos ha encomendado, que nos preocupemos por los pequeños y necesitados, que estemos alerta, velando y orando, y que prediquemos la buena noticia, el Evangelio del Reino por todo el mundo. En el día 35 de la guía 40 días enfocamos nuestra oración en el capítulo 25 de Mateo, parábola de las 10 vírgenes. Renovad continuamente vuestra provisión de aceite, esto es una vida de gracia y de santidad. El aceite también nos recuerda de la necesidad de buscar continuamente la unción, la llenura del Espíritu Santo y de usar sus dones en el cuerpo donde Dios nos ha puesto. Queridos hermanos, estoy convencido que si tenemos hambre, tenemos sed del Espíritu Santo, se manifestará de manera más plena. Entre tanto que no cumplamos San Juan 7, al que tiene sed, venga a mí, beba, dijo el Señor. Esto decía del Espíritu. Tú tienes que tener sed, anhelo, hambre, y entonces el Espíritu se manifestará. No nos quedemos fuera de la celebración de bodas. Busquemos cuáles son nuestros talentos. La parábola de los talentos nos habla de que los mayordomos del reino de Dios tendremos que rendir cuentas por los talentos que del rey recibimos. Mateo 25, 14 al 30. Y el juicio final de las naciones, que debemos atender a las necesidades de los más pequeños, los judíos y los gentiles que creen en Jesús. Esto significa servir al rey mismo, lo cual tendrá como recompensa la herencia del reino y la vida eterna. No atender a estos pequeños significará el castigo eterno. Esto es cierto tanto para enfocado a los individuos como también para las naciones en su conjunto. Mateo 25, del 31 al 46. Vamos a orar y estamos terminando con esta serie de 3 vídeos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Gracias, Señor, por enviarnos a tu Hijo, quien no solo cumplió la ley, Señor, sino que la encarnó y nos enseñó, Señor, a vivirla. Y te damos gracias, no solo por su sacrificio, que nos permite ser salvos, entrar al reino de los cielos por la conversión y el arrepentimiento, sino que nos has dado tu Santo Espíritu para que podamos vivir los principios y valores del reino, Señor, y proclamarlo con toda autoridad y con todo poder. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, por darnos poder en este tiempo para poseer las puertas de nuestros enemigos también en las batallas que tenemos por delante. Reclamamos la herencia de nuestros hijos, de nuestras familias, para Cristo, familias enteras
que ganen a familias y que vivan según los principios del reino, en la educación de nuestros hijos, en nuestra salud, en nuestra economía, en la transformación de comunidades enteras en este mundo en crisis. Reclamamos, Señor, las naciones, porque tú dijiste, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Estamos, Señor, echando mano de nuestra herencia, Señor, con el reino de los cielos. Gracias te damos, Señor, porque tú nos capacitas y nos comprometemos a ser tus discípulos y a hacer discípulos, haciendo discípulos de otros, enseñándoles que guarden todas las cosas que tú nos has mandado, con la promesa de que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, no es nuestra fuerza, no es con fuerza o poder, es por tu Santo Espíritu. Gracias porque levantas un ejército de no solo intercesores, sino de pastores, de consejeros, de maestros, para los niños, los jóvenes, las nuevas generaciones, las familias. Señor, será glorioso ver cómo usas este material del estudio inductivo, los 5 discursos de Jesús, el Evangelio de Mateo, para preparar a muchos obreros para la cosecha. Gracias, Dios Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que esta serie de vídeos acompaña y complementa la lectura y estudio del Evangelio de Mateo que hacemos en la guía 40 días. Si no tienes la guía, puedes pedírnosla por PDF o léela en el blog colombiaderodillas.blogspot.com. Mira los vídeos que también los tienes en el canal de Radio Televisión Solidaria o en YouTube o en nuestra web de videoseries de formación escuela nehemías.wordpress.com. Que Dios te bendiga.